Hola, hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. profes. Buenas Buenas tardes, profe, tardes. ¿cómo está? Hola, Buenas hola. tardes. Todo bien, gracias. Bueno, pues bienvenidos a a la sesión, ¿no? Eh, Como ustedes saben, en esta semana, ¿no? Tenemos doble sesión. Primera sesión tiene que ver con, bueno, no el orden debería ser el mismo para todos, pero bueno, una de las sesiones, que es la de hoy, vamos a platicar puntos generales de los temas que se trataron, que vimos a lo largo del periodo, para hacer un mini repaso, ¿no? Y, y bueno, y también tenemos la sesión del examen, donde ahí simplemente se platican generalidades del mismo y hacia dónde llevarlo. Recuerden que al final ustedes van a resolver un caso. Entonces, ya son expertazos en esto, ¿no? Ustedes ya saben resolver casos, no solo de esta materia, sino de muchas, entonces ya son más que expertos. La única diferencia es que no vas a conocer ahorita las preguntas del caso, ¿no? Es lo único que es un poquito diferente. Pero bueno, aún con todo esto, bueno, pues, ustedes bien saben que algo importante, ¿no? En el tema del caso es tratar de identificar lo que ya leyeron o lo que están leyendo, ¿no? Para el caso del examen y de lo que hoy saquemos de importante en términos generales de los temas, pues trata de adaptar, ¿no? De acuerdo con la información que nosotros tenemos, trata de adaptar pues esa información y poder encontrar, ¿no? ¿Qué sería lo más cercano a esto, ¿no? Eh, y bueno, pues hasta ahí vamos, ¿va? Entonces, bueno, lo primero que vimos, si se acuerdan, ahora les comparto un momento. El primer tema tenía que ver con una introducción, una breve introducción al control de gestión y conceptos básicos, ¿no? En esos conceptos básicos estuvimos analizando pues varios temas en particular, ¿no? De esos temas que estuvimos nosotros analizando, ¿no? Que tuvimos que ir eh, eh, revisando y demás. Uno de ellos fue, sin duda, la parte de la relación entre la contabilidad de costos y el control de gestión, ¿no? En términos generales, ¿no? Hablar de contabilidad de costos es hablar de una contabilidad administrativa. ¿Están de acuerdo? Estamos hablando de la parte administrativa, hablando eh, de la parte de gestión, de la parte en la cual nosotros podremos pues entender de una manera mucho más ágil todo lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Recordando un poquito que la contabilidad tiene en términos generales como tres grandes usos, ¿no? ¿Cuáles son los usos? Obviamente estamos hablando de un uso que está enfocado, ¿no? Sobre eh, em, está enfocado, perdón, está enfocado al tema de la parte financiera, es decir, a la realización de los estados financieros, ¿no? Eso es como la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la parte administrativa, es decir, en donde se encuentran todos los costos y todos los presupuestos. Y en esta parte, pues obviamente nosotros no tenemos por qué mostrar, ¿no? En términos generales, no tendríamos por qué decir precisamente qué es lo que estamos haciendo en cada rubro, ¿no? ¿Por qué? Porque es la parte administrativa, es la parte interna, es la parte en la cual nosotros tomaremos las decisiones que nosotros consideremos las más oportunas para la empresa, ¿no? Entonces, esto fue pues un punto importante para todos nosotros, el poder entender, el poder comprender, ¿no? Precisamente cómo nosotros vamos obteniendo, ¿no? Pues esta forma de hacer las cosas, ¿no? Y en esta forma de hacer bien o de hacer las cosas,
es la forma en la cual nosotros podremos entender y comprender de una manera mucho más simple, mucho más sencilla, pues obviamente cómo nos estamos gestionando, ¿no? Administrando. También, ¿no? En ese, ¿no? Pues hablábamos un poquito sobre la rentabilidad, ¿no? Del producto, del mercado. Y hablar de este tema, pues también para nosotros es algo, pues muy importante, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que ahí de lo que estuvimos analizando en su momento, en todo el tema de rentabilidad, del producto, pues es eso, ¿no? Cómo nosotros vamos entendiendo en términos generales, cómo nosotros podemos ir entendiendo y comprendiendo el nivel de utilidad que nosotros vamos a obtener. También, ¿no? Pues ver un poquito el mercado, ¿no? Porque sin duda no todos los mercados se comportan igual. Debemos reconocer, conocer a nuestro propio mercado y saber cómo va actuando con nuestro producto y cómo hace todo, ¿no? Respecto y más bien cómo reacciona este mercado, ¿no? Con respecto a todo lo que nosotros vamos haciendo. Así que, sin duda alguna, es un tema muy importante para nosotros, ¿no? Eh, Después, ¿no? Hablábamos un poquito de algunas decisiones para tomar sobre outsourcing. Esto quiere decir, pues obviamente el outsourcing en absolutamente todo lo que podamos outsourcear, ¿no? Como se diría. Cualquier tipo de servicio, ¿no? Que podamos hacer, pues también es importante. Y esas decisiones se toman con base en todo lo que yo hago, ¿no? En mi compañía, ¿no? Entonces, es súper importante, ¿no? Como nosotros, en esta decisión del outsourcing, debemos, debemos estar, pues de una forma muy puntual, ¿no? Observando cómo el tener el servicio por aparte, independiente, si nos conviene o no nos conviene, ¿no? E incluso en ese momento, Perdón, si profesor, recuerdan, ¿sí? eh, es que no estamos viendo presentación, o yo no estoy viendo presentación, si Es que nos no hay la va a presentación. compartir. ¿Señor? No, son las presentaciones que ya tienen en el foro. Ah, ok, Estamos vale, haciendo repaso nada más. gracias. Entonces, bueno, les decía del outsourcing, ¿no? Algo importante para nosotros con el outsourcing y que es algo que deben de estar viendo también para cualquier caso y demás. Por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿no? Si puedes tener algún tipo de implementación de outsourcing dentro de la compañía. Y eso es una decisión que administrativamente se debe tomar. Y ese punto es muy importante para nosotros, el que nosotros podamos entender precisamente que podemos estar en outsourcing, ¿no? Servicios, la nómina, tal vez yo no voy a hacer todos los productos, ¿no? Incluso, si se acuerdan en su momento, hablamos precisamente, por ejemplo, de Costco y de ellos, ¿no? Que son compañías que naturalmente, digo, aunque tienen una línea de productos tan grande como puede ser Costco, pues ellos no hacen todo el producto, ¿no? Naturalmente, ellos no lo hacen solos, ¿no? O sea, necesitan a empresas que le vayan a hacer el producto, porque sería imposible, ¿no? Que una empresa como Costco te diga, yo tengo todas las máquinas para hacer pañales, para hacer ropa, para hacer catsup, ¿no? Entonces, sería imposible, ¿no? Digo, eso no quiere decir que no lo puedas hacer, poco probable, pero bueno, es importante saber en qué momento nosotros podemos estar buscando el outsourcing en algún tipo de servicio, ¿no? También hablábamos de la cadena de suministro, si se acuerdan también. Era muy importante el tema de la cadena de suministro. La cadena de suministro para nosotros era totalmente relevante, ¿no? En este sentido, cómo nosotros vamos a encontrar a nuestros propios eh, eh, proveedores, ¿no? En este suministro. Obviamente aquí en el tema, ¿no? Está enfocado más a la parte internacional, pero bueno, en este suministro, bueno, tenemos que entender, ¿no? Cómo encontrar ese proveedor, cómo nos va a servir ese proveedor y cuáles son todas las condiciones que debe cumplir para poder entrar a nuestro país. Eh, También, ¿no? Habíamos hablado el tema del control de gestión en la toma de decisiones, ¿no? Y en términos generales, pues eso es creo lo que nos tenemos que llevar de este tema uno, ¿no? Donde nosotros lo que estamos haciendo es en todo momento pensar, entender, ¿no? Cuál podría ser la mejor decisión, ¿no? La mejor decisión que nosotros podemos
podemos tomar, ¿no? Y eso es obviamente con decisiones informadas y demás. Eh, Después tenemos, ¿no? El tema 2 hablaba de indicadores de gestión, eficiencia, calidad y rentabilidad. Esa fue de las sesiones que tuvieron por aparte, si se acuerdan, ¿no? Digo, por aparte se me refiero a que no conmigo. Y ahí estuvieron definiendo muchísimo el tema del diseño y seguimiento de los indicadores, de los KPI. Y sin duda alguna, pues eh, eh, esta parte es muy importante para nosotros también, porque no solo es implementar algún indicador, sino poder encontrar si realmente ese indicador eh, eh, si ese indicador realmente me va a dar, ¿no? Me va a dar la respuesta a lo que yo estoy buscando, a lo que yo necesito como parte de información para poder tomar la mejor decisión en mi compañía. De hecho, bueno, digo, no en este tema, en otro tema, dentro del Balance Scorecard, ¿no? Del cuadro de mando integral, ustedes recordarán que un tema muy importante para nosotros es precisamente eh, eh, algo que nos va a funcionar muy bien es precisamente la identificación de cuál debe ser el indicador que nos ayude a poder tomar las mejores decisiones. Entonces, eso, ¿no? Para nosotros será algo muy relevante, ¿no? El poder encontrar, el poder tomar esa decisión y en esa decisión nosotros poder decir efectivamente, ¿no? Este indicador es el mejor indicador y es el que nos va a otorgar los resultados, no que estoy buscando, sino que me va a dar la información que yo necesito para poder tomar la mejor decisión. ¿Ok? Y bueno, pues ahí estuvieron muy centrados en la parte de los KPIs, ¿no? En esta identificación de cuál pudiera ser el KPI esencial o principal para el momento en el que estamos viviendo, porque obviamente van evolucionando sin duda. Y bueno, pues estos serían los KPIs, ¿no? Y bueno, ¿hasta ahí alguna duda o comentario con respecto a lo que vimos en tema uno y tema 2? Términos generales es lo que vimos. Importante mencionar que el examen no es de memoria, no es memorístico. Entonces, bueno, sí, sí es importante, ¿no? Todo, hasta ahí, dudas, comentarios. Yo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Una Hola, pregunta. Marta. ¿El examen va a ser de análisis como fueron algunos de los exámenes pasados donde te ponen el caso y te ponen a analizar qué aplicarías, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cierto. Porque en un tema de los exámenes pasados me dijeron lo mismo, que no iba a ser de memoria y resulta que nos salió uno en calificación con temas de memoria y pues todos íbamos preparados con temas de análisis. Entonces sí es Ah, ok. importante, No, en o este sea, no. Este sí es sí, 100% sí. perfecto, de una. Listo, gracias. Yo tengo una Este sí, pregunta también, 100%. Aarón, por Sí, favor. sí, Patricio. Eh, eh, en los KPI, cuando se dice buscar el mejor indicador, yo creo que cualquiera, digamos cualquiera en el sentido de quienes están en la organización, cuando definen los KPI, creen que es la mejor decisión, o sea, por eso los definen y después de una discusión se llega a determinar que este es el KPI. Pero ¿cómo podemos saber ex post, ¿no es cierto?, que realmente era una buena definición de KPI eh, y no algo que realmente no está midiendo lo que necesitamos medir. O sea, así como en un 100%, voy a exagerar. Pero insisto en la problemática que se genera entre yo creer que estoy con el KPI adecuado y después darme cuenta, a lo mejor no me doy cuenta, que no es el que me está llevando a la mejor decisión. Ok. Es cierto, ¿no? Lo que mencionas, Patricio, en muchas ocasiones tenemos que analizar muy bien esto, ¿no? Porque
como dices, ¿no? Cuando yo establezco cuál es mi KPI, pues yo nunca estoy pensando en que me voy a equivocar, ¿no? Y en que no va a ser el ideal. Obviamente, yo estoy haciendo todo el trabajo pensando en que sí va a ser el que yo deseo que suceda, el que sí me va a dar los resultados. Ahora, si me he equivocado en el KPI y entonces he establecido uno que no debería ser, pues nada, lo que tengo que hacer es cambiarlo, ¿no? Así de fácil. Identificar conforme se van dando el resultado del KPI, identificar que ese resultado realmente no me está beneficiando para poder hacer algún cambio en la compañía y no tiene una respuesta, ¿no? Ideal. Entonces, bueno, de ahí es como lo mencionaba, ¿no? Que ahí tendrías que hacer el cambio. Cuando digo ahorita que veamos un poquito de Balance Scorecard, en el Balance Scorecard es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando tú estableces los objetivos por cada una de las perspectivas, también pudiera ser que una vez que ya esté corriendo el mismo, ahí te des cuenta que no es, ¿no? Entonces, en ese momento, ahí es cuando tú realmente dices, es cierto, no va a ser así y tengo que hacer una modificación, ya sea al indicador o al objetivo. Entonces, bueno, por supuesto que siempre podemos evolucionarlo y cambiarlo. Esa es la clave entonces, claro, estarlo monitoreando, por así decirlo, y no esperar a un periodo largo, ¿verdad? Para yo mirar el resultado y darme cuenta que no era el KPI adecuado, porque ya pasó mucho tiempo. O sea, Es correcto, el monitoreo, ¿no es cierto?, preventivo, por así decirlo, sería el camino, o uno de los es caminos. correcto, Vale, exacto. gracias. ¿No? Por cierto, no se los tienen que aprender de memoria ni nada, ¿no? Que también una pregunta común, ¿no? Sobre todo de este tema es, ¿me tengo que aprender muchos KPIs de memoria? No. O sea, los que hayas utilizado y los recuerdas, pues están bien, ¿no? Pero no te van a preguntar, o sea, no es memoria dime 5 KPIs que tengan que ver con finanzas, ¿no? Eso no te van a preguntar. ¿No? Digo que mañana ya platicaremos del examen, pero bueno, en términos generales es eso. El tema 3 fue uno de los temas grandes, 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 ¿no? Porque hablaba del presupuesto. Si bien es cierto que no vas a hacer un presupuesto en el examen, ¿no? Porque no te van a decir, hazme un presupuesto del siguiente año, ¿no? De la compañía. No te lo van a pedir para que no te asustes. Sí es importante que sepamos en términos generales, ¿no? Cómo utilizamos y cómo sucede todo el tema del presupuesto. Ahora, con el tema del presupuesto, ¿no? Están de acuerdo que, bueno, pues es una herramienta súper valiosa, aunque en uno de los casos vimos que en esa compañía, por la propia operativa y por lo propio que ocurre dentro de la misma, eh, eh, pues va cambiando, ¿no? Y cambiando me refiero a que vuelve a ser un poco diferente por el contexto o sector en el cual yo estoy. Podría ser como fue en su momento. En el caso que se evaluó, pues es obviamente que querían quitar el presupuesto debido a la movilidad que tenía ese sector. Y bueno, pues ahí, de ahí se tomaron pues las decisiones y ellos querían quitar el presupuesto tradicional, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es cuando lo vimos de esta forma. Pero bueno, pues al final el presupuesto sí es una herramienta muy, pero muy relevante, ¿están de acuerdo? Que me ayuda a tomar muchísimas decisiones, que pudiera ser que la tenga que evolucionar, que la tenga que cambiar, o más que cambiar, que la tenga que complementar con diferentes herramientas, que también se vale, pero eso no quiere decir, ¿no? Que la elimine. Los presupuestos, ¿no? A mí una frase de presupuesto que me gusta mucho es precisamente la que nos dice que no tener un presupuesto dentro de nuestra compañía lo que va a provocar es ir a ciegas, ¿no? En todo el progreso y proceso de la empresa. Entonces, la realidad es que sí sería algo bastante complejo, ¿no? El que nosotros no tuviéramos un tema presupuestal.
Puede ser que por la forma en la cual se comporta tu mercado, tal vez seas mucho más ágil y demás, tengas que complementar la herramienta con otras herramientas, pero precisamente es lo que yo les digo, ¿no? Es una forma de complementar, más no quitar como tal. Entonces, bueno, pues el tema presupuestal, sin duda, una de las herramientas más importantes, o para mi gusto, de las más importantes que debemos nosotros realizar en el día a día de la compañía, donde tomaremos, pues claramente, muchísimas buenas decisiones y podremos hasta cierto punto entender un poquito cuál será el contexto por adelantado, ¿no? Que vamos a estar viviendo pues en breve, ¿no? En el corto plazo, que es un año. Es una herramienta, sin duda alguna, una herramienta de corto plazo, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, pues ahí podemos verlo, ¿no? Que es una herramienta que sí nos va a ayudar para tomar decisiones, que es una gran herramienta para poder llevar en nuestra mente, ¿no? En la forma que nosotros lo vamos haciendo, poder entender precisamente cómo creemos nosotros que económicamente nos vamos a comportar en el corto plazo, sobre todo. Eh, recuerden que el presupuesto, pues la teoría dice que debe ser lo suficientemente rígido para tratar de hacer cumplir en todo momento, ¿no? O sea, que sí se vaya a dar tal cual como nosotros lo estamos viendo, pero también lo suficientemente flexible, ¿no? Para poderse adaptar a acontecimientos que van a ir ocurriendo dentro de la compañía. Entonces, para nosotros sí es muy relevante, ¿no? El tema presupuestal, porque sí es algo que debemos de tratar de cumplir, de que nos vaya bien con el mismo, ¿no? De poder encontrar los resultados que yo estuve buscando al respecto. Y bueno, pues también ahí poder entender precisamente cómo se debe flexibilizar para poderse adaptar a algunos cambios que tal vez necesite que se estén adaptando naturalmente. ¿Va? Y bueno, pues es una herramienta de tal forma estratégica que el presupuesto, pues obviamente va a estar 100% de la mano, ¿no? Totalmente de la mano, pues de los objetivos, ¿no? Nosotros vamos a trazar nuestros propios objetivos y los objetivos vamos a crear este presupuesto y este presupuesto que deberá acompañar a dichos objetivos. Y después de ahí hablamos del cuadro de mando integral, pues uno de los temas, creo yo, más sobresalientes, no me gusta decir que es el más importante, porque obviamente todos los demás también son importantes, pero es una herramienta que se sigue utilizando, que es eh, pues muy buena, ¿no? Que nos ayuda a tomar decisiones, que nos ayuda a pensar en una forma mucho más global de lo que de lo que está pasando en la compañía. Y a ver quién se acuerda un poquito del balance scorecard. El balance en qué se divide. Creo que es clientes, procesos, eh, presupuesto y no recuerdo cuál es el otro. A ver, ¿quién le ayuda? ¿No se acuerdan? La perspectiva, dice Rodrigo, financiera, clientes, procesos internos y exactamente el que faltaba era aprendizaje. Entonces, esas son las cuatro. Recuerden que el objetivo principal, pues obviamente pues de un buen cuadro de mando integral es precisamente que gracias a a las perspectivas nosotros estaremos en posibilidad de hacer todo mucho más sencillo para la toma de decisiones. Vamos a vernos desde cuatro lugares, ¿no? Para poder tomar la decisión.
En muchas ocasiones, ¿no? Una de las decisiones fuertes e importantes, pues será precisamente el que nosotros podamos entender, ¿no? Al negocio completo y que no solo sea el dinero el motivante, el único motivante. Sin duda, el dinero pues es muy importante para todos nosotros, ¿no? Y sobre todo para las compañías. Si nosotros establecemos una empresa, es con el objeto de que me vaya bien, de que sí tengamos recursos, que generemos recursos económicos. Eso es lo que yo estaré buscando, ¿no? Pues en todo momento, ¿no? Entonces, la primera parte pues, tiene que ver con el dinero, pero como verá, pues obviamente en el Balance Scorecard, por las otras tres perspectivas, esas otras tres no están involucradas solo con el dinero. Entonces, viendo esto, que no están involucradas solo con el dinero, la perspectiva del la perspectiva financiera es la que busca, ¿no? Entender la rentabilidad que va ocurriendo para el dueño de la empresa. La dos, ¿no? Que tiene que ver con los clientes, es precisamente esa perspectiva que nosotros tenemos que estudiar al cliente. Y si se acuerdan, ¿qué tipo de indicadores, digo, en términos generales, ¿no? Podemos tomar para los clientes, ¿alguien se acuerda? ¿Qué indicadores pudieran acomodarse para esto? El ISC, ¿Cuál? el índice de satisfacción del cliente. Ok, platícanos un poquito de ese. Sí, que mide qué tan satisfecho está mi cliente frente a algún proceso, frente a alguna experiencia que haya tenido en algún contacto de los procesos internos de mi compañía. Entonces es una Ok, escala y simplemente él evalúa en esa escala qué tan satisfecho está. ok. ¿Algún otro? El NPS, profesor, Ok, ¿ese cuál es? creo, creo que es de los más sencillos y es identificar igual en una escala del 1 al 10 cuáles son detractores de tu marca y cuáles, no me acuerdo el término, pero cuáles van a ser ¿cuál es el Promotor. término de los? Ah, exacto, promotores, ¿no? Se hace una sola pregunta, que del 1 al 10, ¿qué tal probable es que recomienden tu empresa o producto a un familiar o a un tercero? Ok. Entonces, de Entonces, 9 a 10 son promotores, 8 a 7 neutros y todo lo de abajo ya son detractores de la marca. exacto. Y si se acuerdan, en su momento platicamos que obviamente cuando hablamos de este tipo de indicadores, el promotor de tu marca, si acaso, ¿no? Si acaso le va a decir a una persona, ¿no? Pero si es detractor, no, hombre, cada vez que pueda va a hablar mal de tu marca y mal de tu producto y mal de nosotros, ¿no? Con respecto a la compañía. Entonces, sí es algo impresionante, ¿no? Que así es como lo hacen, ¿no? Eh, ¿Qué otro para el tema del cliente? El Tema índice de digital creo que esfuerzo. pueden, Tal, tal vez pérdida de clientes, Ok, ese cómo lo estarías midiendo, Marta. pues de revisar de los clientes que se tienen, cuáles siguen, ¿no es cierto? Siguen facturando, siguen utilizando nuestros servicios versus los que ya no están facturando, los que ya no han servido como obteniendo ese buen servicio, ¿no es cierto? Por esas calificaciones, pienso yo. Ok, Podría ser por valor, o sea, podría ser por valor o podría ser por temas de quejas también, ¿no?
Ok. Sí, podría ser cualitativa también, ¿no? La prueba. Ok. Ujú. ¿Cuál otro iban a comentar por ahí? Yo lo del Prof índice de fue esfuerzo. de respuesta a requerimientos. Ay, perdón. A ver, otra, bueno, a ver, Pilar de una vez y Hola. ya después Freddy. ¿Cuál otra Pilar de clientes? Hola. Hola. Tiempo de respuesta a los requerimientos de los clientes. Sería otro Ah, indicador. ok, tiempo de respuesta, ¿no? Que ese no sé, Pilar, si ese, no lo metería a alguien más que no fuera clientes. Procesos ¿Y internos. ese qué, profe? Perdón. Exacto. Ese me suena más que sea de procesos, no de clientes. Ok. ¿Ok? Y Freddy, ¿cuál ibas a mencionar tú? El indicador de esfuerzo. De qué tanto esfuerzo, tanta fricción le significa a un cliente Exacto. desarrollar algún proceso con nosotros. Entonces, ¿No? O sea, ¿cómo, si es, por cómo ejemplo, el llegar a proceso de darse de baja para una tarjeta de crédito, que es el peor de los ejemplos, mencionar? pues sería un esfuerzo de 10 o más. Y pues, ¿cómo corregir eso? Ok, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, uno que creo yo que, bueno, que no lo hemos mencionado, pero que sí es de los fundamentales también con los clientes, fidelidad, ¿no? Poder medir la fidelidad, poder medir qué es lo que le hace servir con nosotros o qué es lo que no lo hace servir con nosotros. Porque la fidelidad significa muchas cosas. Una de ellas, la recompra del producto, ¿no? Y la parte de promotoría, ¿no? De promocionarnos con todos los demás, ¿va? Eh, Siguiente perspectiva, la de los procesos. ¿Qué indicadores ahí podrían meter algunos para recordar algunos de ellos? En procesos, sí, tiempo, por ejemplo, tiempo medio de solución, tiempo de atención de fallas, tiempo de respuesta a los requerimientos del cliente. eh, ANS también internos, posiblemente podría ser. Sí, también puede ser. Ok. Eh, ¿Qué más? Tenemos, digo, prácticamente todos los que mencionó Freddy tienen que ver con tiempos y por lo tanto con procesos. Pero también hay otro tema que también se ve dentro de esta perspectiva, que es la de costos, ¿no? Entonces también puede ser temas de costos. ¿Ok? Eh, y por último, el aprendizaje. ¿Qué indicadores ahí podemos tener e implementar? La capacitación de las personas, de los colaboradores, por ejemplo. El más común, sin duda alguna, la capacitación, ¿no? El de las 30, ¿se acuerdan? Que ahí pusimos hasta el ejemplo, ¿no? Que a final de año, ahí te está buscando el de recursos humanos, nunca te había buscado durante el año, pero al final ya te está buscando diciéndote, ya terminaste tus cursos, acuérdate que tienes que capacitarte, no tengo ni idea, ¿no? 20, 40 horas al año, y todavía no tenemos registro de que has terminado tus 40 horas y necesitas terminarlo, porque él obviamente tendrá seguramente un indicador que diga que el 80%, el 90% de la compañía debe estar capacitada, ¿no? Ahí puede estar también los temas de clima laboral, ¿o no? Sí, todo,
todo lo que impacta de alguna u otra forma al desarrollo del personal. Ahí está, ¿no? Clima laboral, este, ya ven que hay empresas que no tienen como que claridad en la historia que deberías estar viviendo para poder llegar a algo, ¿no? Yo les contaba, si se acuerdan ahí de los despachos, ¿no? Que a mí me llamaba mucho la atención el tema de los despachos porque ahí sí era muy claro que cuando tú llegabas al despacho, te decían, bueno, tú quieres ser socio del despacho, vas a tardar de 12 a 15 años. ¿Y por qué de 12 a 15 años? Ah, porque los puestos son, te decían todos los puestos, y todos los puestos, los cambios en algunos se dan de un año, otros se dan de 2 años, y más o menos entonces son 12 años para que tú puedas llegar a ser eh, socio, que también estamos hablando solamente de la última parte, ¿no? Ya de los puestos, ¿no? Entonces, bueno. Ahí está una claridad, ¿no? Que te debe dar. Y ahora, ¿cuántas empresas realmente te ofrecen esa parte, ¿no? O sea, esa parte de conocimiento, de decirte todo lo que tiene que ocurrir en tu vida laboral para llegar a algo en particular. No todo el mundo lo hace, ¿están de acuerdo? O sea, eso también es complicado. No todas las empresas lo tienen claro incluso. ¿Va? Y bueno, pues ese fue el tema 3 y estuvimos muy enfocados con Balance Scorecard. De hecho, la actividad también fue Balance Scorecard, ¿no? ¿Dudas? No es memorístico el examen, pero por ejemplo, las perspectivas sí te las tienes que saber, ¿no? Tienes que saber que existen cuatro, cuáles son esas cuatro. Eso sí, por ejemplo. ¿Dudas? ¿No? ¿Va? ¿Vamos bien? Y bueno, el último tema, que Perdón, es el tema 4. Sí, perdón, Aaron. sí, ¿Hay Patricia, algún, adelante. hay algún número como óptimo de KPI por cada uno de las dimensiones que estamos tratando de medir? Ok. Porque me imagino Eh, que tampoco es llenarse de indicadores, ¿no es cierto?, que más confunden que ayudan a tomar decisiones. Totalmente correcto, Patricio. Si bien es cierto que no hay un escrito que te diga puntualmente, Patricio, tú deberías de tener, te voy a decir un número X, ¿no? 55 indicadores, ¿no? En el cuadro de mando. eh, y con eso vas a tomar las mejores decisiones. No hay alguien que te diga exactamente el número, pero en la práctica, lo normal es que por perspectiva pongas de 2 a 3 objetivos y cada uno con su indicador, pero el indicador solo es uno, ¿no? Eso es lo normal. Esto quiere decir que estás hablando de entre 4 y 2, digo 4, 8 y 12 objetivos y mismos KPIs, ¿no? Vale, perfecto. Muchas gracias. Y como bien mencionas, el objetivo no es llenarte de KPIs para darle seguimiento a todo, ¿no? Que al final pues no te quedes con lo importante. Por eso también un punto importante del cuadro integral es ese, ¿no? El poder tener la habilidad de poder centrarte en lo que es importante para la compañía. ¿Va? Diferencia entre forecast y presupuesto. ¿Quién me ayuda? ¿O no hay diferencia?
¿Quién me ayuda? Diferencias entre forecast y presupuesto. Pues el presupuesto es algo que yo proyecto de acuerdo a lo que yo estimo que va a suceder, ¿no es cierto? Y con el forecast lo que estoy haciendo es estimar en tiempo real lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿De los dos estiman? ¿Cómo? No, porque Entonces es que los dos estiman. no, porque el presupuesto es lo que yo proyecto, ¿sí? Pero el forecast es lo que está sucediendo eh, actualmente. Yo presupuesto, por ejemplo, que me voy a gastar en capacitación 1.000 millones, pero cuando se está midiendo, ya no son 1.000, sino son 800, o de acuerdo a las necesidades del área se pudo incrementar. Es como irlo midiendo a un tiempo determinado. O sea, digamos que para ti la diferencia está entre el presupuesto y forecast, el tema del tiempo. Sí, porque es que el presupuesto yo lo proyecto a un año, pero el forecast lo voy actualizando periódicamente. ¿Ok? Sí. Una de las grandes diferencias es precisamente la actualización, ¿no? La constante actualización que va sufriendo el forecast. El forecast, si lo decimos en español, ¿no? Es un pronóstico, ¿no? Y el presupuesto, pues es el budget, ¿no? Entonces, sí, un tema es el tema del tiempo. Eh, pues obviamente en el forecast deseamos que pase algo en particular de acuerdo con nuestro entorno. Eh, es una herramienta que naturalmente es de administración, de gestión. No estamos comprometiendo absolutamente nada. También durante el forecast vamos identificando de manera puntual todo lo que va ocurriendo en el mercado, en las operaciones, en los tipos de cambio y demás, ¿no? Y bueno, pues aquí también vamos a hacer un análisis de las desviaciones, ¿no? Y poder tomar decisiones cada vez con mejor tiempo. Eso también es importante dentro del forecast, ¿no? Eh, y bueno, en términos generales, ahí vienen algunos escenarios, ¿no? En el tema de forecast, en este último tema, en el tema 4. Y pues ese es el resumen en general de los temas que vimos. ¿Dudas hasta aquí? Perdón, Yo te profesor, puedo dar sí, no, preguntas. Sí. no me quedó tan clara la diferencia entre forecast y presupuesto, porque creo que yo he cometido el error de utilizar los dos términos indistintamente, pero por lo que le entiendo, efectivamente es un error. Y es decir, el presupuesto lo debo atar a una cifra, a un, digamos, valor del cual me puedo o no mover, pero es algo que está, digamos, quemado ya como la parte inicial de un periodo de tiempo. Mientras que el forecast es es como el registro de qué tan cerca o qué tan lejos estoy de ese presupuesto. Disculpen, pero no me quedó Sí, tan claro. sí, y además, acuérdate que el forecast lo vas actualizando mensualmente. En el caso del presupuesto, lo elaboras antes del año, ¿no? Antes del año que estás haciendo el presupuesto, ¿no? Y ahí tú plasmas todo lo que tú quieres lograr. Entonces, es una forma, hasta cierto punto, valga la redundancia formal, de decirle a la dirección y a los dueños cuál podrá ser el resultado. Y el forecast es el pronóstico, ¿no? Ahí ya es una estimación mucho más dinámica de lo que realmente va a ocurrir, ¿no? Y entonces ahora sí vamos actualizando de manera mucho más puntual toda la información. Entonces cambia un poquito ese sentido, ¿no? La actualización y demás. Aarón, pero hay una duda, Sí, pero ambos siguen siendo estimaciones, porque lo que decía Marta, yo lo entendí como que es ya la medición de los resultados, de lo que ya ocurrió, porque si yo lo actualizo, significa que estoy trayendo información en ese momento, al presente. Es casi como un balance, entonces, ¿o no? ahí ya sería, no, o sea, no sería como un balance porque al final sí estás haciendo tus estados financieros. El tema del forecast es una estimación al final, sí, pero ahí sí ya está mucho más apegada a la realidad. En el otro, ¿no? En el presupuesto, tú estás reflejando en ese documento el objetivo
y el compromiso que tiene la compañía de crecimiento y demás. Pero en el otro, sí, estás mucho más apegado a la realidad. La información es disponible en todo momento, ¿no? Y lo vamos actualizando periódicamente. El presupuesto, si te acuerdas, por eso es rígido, porque normalmente no lo tendrías que estar actualizando. Una cosa es que lo vayas estudiando y otra cosa es que lo vayas actualizando. En el caso del forecast, sí se va actualizando en todo momento. Pero los dos sí son planeaciones. Lo que pasa es que el forecast lo que se va es como actualizando, pero igual tiene un pronóstico de unos meses que van siguiendo, el cual se puede estimar, ¿no es cierto?, que puede suceder algo, pero como se va actualizando, entonces va a ser más preciso que el presupuesto. Exacto. Si se acuerdan por eso, de hecho también en la herramienta, esta herramienta de forecast se recomendaba en el caso donde se decía que iban a quitar el presupuesto y decían, y una de las herramientas que van a ocupar es Borealis. forecast, ¿no? En Borealis. Exacto. ¿Y por qué? Porque ahí sí hay una diferencia, ¿no? El presupuesto no se va adaptando y el forecast sí se adapta. O sea, tiene unas actualizaciones mucho más rápidas y puntuales. Sí, Consulta más, profesor. Creo que sí. en el tema justo de estos de presupuestos, había el presupuesto dinámico, si no me equivoco. Eh, que a diferencia del presupuesto general, precisamente porque se puede actualizar. No sé si me puede explicar un poco más sobre eso. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo hacer un Eh, presupuesto dinámico? sí, sí, cómo se llega a actualizar, o bajo qué factores se actualizan los presupuestos dinámicos. No sé si me puede aclarar eso. Pues ahí sí es como cualquier presupuesto, ¿no? En el tema dinámico, lo que vas haciendo es que lo vas ajustando, ¿no? Como bien lo mencionas, digo, que esa es la particularidad. Creas ajustes, ¿no? Automáticos para poder compararlo con tu realidad, ¿no? Eh, el presupuesto normal sería un estático, ¿no? Que también ahí lo platicamos, era estático y dinámico. Entonces, en el tema de estático, es el que se fija para un solo nivel de actividad. Entonces, la principal diferencia entre ellos, ¿no? Es el ajuste que tiene, ¿no? En la parte del presupuesto. Entonces, un presupuesto dinámico, normalmente lo que vamos a hacer es hacer comparaciones mucho más justas, ¿no? Entre la realidad y lo que nosotros presupuestamos. Identificamos ineficiencias, ¿no? También reales. Apoyamos el análisis, ¿no? Ahí podemos apoyar análisis de variaciones con respecto a la contabilidad de costos, que es la contabilidad real, o sea, es la parte real. Y bueno, pues en sobre todo el dinámico, puede ser muy utilizado para empresas que tienes que ir haciendo diferentes presupuestos incluso con tus clientes. Aquí voy con esto, a todas las empresas que prestan servicios o las empresas de manufactura, ¿no? Porque ahí sí hay una variabilidad tanto en el proyecto como en el volumen de los productos. Entonces, el dinámico es eso, ¿no? Que se puede ir adaptando mejor. Pero eso no quiere decir que en esa adaptación sea o se convierta en la parte como de un forecast, ¿no? Que se va actualizando mucho más ágil, ¿no? Pero es eso nada más. Presupuestos dinámicos es que lo puedas actualizar de manera mucho más eficiente. Se podría ajustar en función a desviaciones, digamos, ¿no? Si te pones un objetivo y estás muy lejos realmente del objetivo presupuestado, ahí hacer el ajuste en función ya a datos de la realidad. Es correcto. Sí. Gracias. Y los Eh, estáticos normalmente solo verificas la variación y no estás tan involucrado en cambiar al presupuesto, ¿no? Ujú. Solo pones la variación. Mm, Profesor, una consulta. sí, Por ejemplo, en mi caso nosotros hacemos el tema del manejo presupuestario y muy difícilmente se actualiza o se corrige.
tendría que suceder un factor que sea inesperado. No sé, por ejemplo, se incrementa el barril de petróleo, el precio del barril de petróleo por efecto de una guerra que nadie la tenía prevista, o hay una variación volátil muy fuerte en el tema del tipo de cambio, o de repente hay una tecnología nueva que está en el mercado que hace que nuestros productos un poco se desfasen y hay una reacción ahí que no es tan inmediata. Entonces, tiene que pasar algo muy fuerte como para poder modificar el Hacer ese presupuesto. acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente el presupuesto va a ser la línea que se define desde antes, inclusive de que empiece el año, para medir la gestión del año siguiente. A diferencia del forecast que va trabajando sobre la marcha. Entonces me Ujú. parece que un poco el motivo por el cual es la rigidez del presupuesto, ¿no? Persigue un poco ese objetivo, ¿no? De medir que la gestión pueda llegar a cumplir lo que el presupuesto se establece, porque es lo que la compañía y los socios de la compañía esperan que suceda, ¿no? Exacto. No, lo has dicho muy bien, Paul. ¿No? Pues prácticamente es eso. Eh, Así que, pues sí, el presupuesto, digo, si bien es cierto que son escenarios en los cuales yo estoy pensando que pueden ocurrir en la compañía, el forecast sí va siguiendo esa operativa en el momento de. Entonces, bueno, y eso hace la total diferencia, ¿no? Cuando lo estamos llevando a cabo. ¿Alguien más? ¿Alguien No, más? profe, ¿No? ¿Listos para el examen? no. Así de, ahorita diría Marta, todo es no. Eh, Digo, ya mañana platicaremos mucho más en forma del examen, pero la realidad es que después de la experiencia que ustedes tienen con los exámenes digo, con los casos que ya han hecho, la verdad es que van a llegar al examen y van a decir qué sencillo está esto, en verdad. Eh, Profe, eso nos eh, dicen no, es nada, todos y nos no, hacen en verdad, sufrir. no sé, pero en verdad ustedes no van a sufrir tanto, ¿no? Pudiera ser mucho más complejo, pero no lo es, y eso es una gran ventaja, ¿no? O sea, no se hace así. Pero bueno, mañana ya platicaremos bien del examen. Profe, yo entiendo No sé, Omar. perfectamente que estábamos revisando como los temas que vimos en la materia, sin embargo, como ya hemos estado revisando, pues como con un poco de dedicación, el tema de móvil que va a ser el tema del El tema examen. del examen. Pues este no va a ser, o sea, no se centra tanto como en el caso de Borealis en el tema del presupuesto y esto está más orientado a temas de balance scorecard, a los temas que tienen que ver como con comunicación estratégica, incentivos, etcétera, etcétera. Pero entonces me imagino que pues no todos los temas van a poder ser, van a ser preguntados, pues porque la orientación del caso es un poco diferente. Hay como mayor énfasis en algunas cosas en el caso de móvil que en los otros. Es correcto. Bueno, mañana lo bombardeamos con preguntas. Lo has dicho muy bien. Claramente, digo, una cosa es que vengan los cuatro temas y otra cosa es que el que ustedes gusten y manden, porque además son casos Harvard. O sea, no hay ningún caso Harvard que nosotros digamos, oye, necesito Harvard que me hagas un caso para que entren mis cuatro temas del periodo. No va a ocurrir. Ni aquí ni en ninguna universidad. Entonces, lo que es un hecho es lo que mencionas. Ustedes ya, con este repaso que hoy hemos hecho, deberás identificar cuáles son los temas que más se apegan hacia la información que tú tienes en el caso, porque no vas a inventar, no vas a construir todo, o sea, porque tampoco te daría tiempo.
el que yo les diga, háganme todo un presupuesto, es imposible, ¿no? Ni tienes la información para poderlo hacer. Entonces, no vamos a inventar nada, ¿no? O sea, no es que tú tengas que construir la información. Entonces, la gran ventaja, ¿no? En este tipo de exámenes es que el caso, cuando tú lo vas leyendo, se nota cuál va a ser, hacia dónde te van a preguntar mucho más y dónde las preguntas deberían estar mucho más centradas. Que sin duda lo que dijiste que es con Balance Scorecard, sin duda el 70% de lo que se puede preguntar está mucho más enfocado a un balance, a diferencia de los otros tres temas. Porque aunque hayamos visto que fue con lo que iniciamos hoy, que es contabilidad administrativa, pues en el caso no tiene nada que ver, ¿no? Sí, ahí O no así que, aplica. qué bueno que sepas el concepto, pero eso no tiene nada que ver con lo que hemos visto, ¿no? En el caso. Entonces, descartas, digamos, que esa parte. Y eso será mañana lo que más o menos les explicaré, ¿no? Que ese descarte natural que cuando tú ya leíste y revisaste el caso, empiezas a decir, no, pues es que esto no tiene nada que ver con budget, ¿no? eh, eh, Tal vez lo único que necesitas es entender muy bien el concepto y nada más, porque si te llegan a preguntar, oye, así como sucede en Borealis, ¿no? Que imagínate que te puedan preguntar, oye, ¿qué pasaría que esta empresa móvil sí llevaba presupuesto y decidieron quitarlo? Ah, bueno, es que no tengo idea de qué es un presupuesto. Ah, no, pues entonces ahí ya partimos de algo que no sabes, entonces está complicado. Pero ¿qué pasa si ya sabes que es un presupuesto y te digo, oye, la queremos quitar? ¿Qué opinarías? Ah, no, pues bueno, pues ahora sí, ya te puedo contestar y te puedo decir, no, no estaría de acuerdo por esto, esto, esto. O si estaría de acuerdo por esto, esto, esto. Porque también lo que es un hecho, igual que sucede en las entregas que hacemos habitualmente, no hay respuestas únicas, es un caso. Si al final tú das el razonamiento eh, eh, que sí debe ocurrir, ¿no? Va a estar bien, ¿no? No va a pasar a más, o sea, va a estar bien. Entonces, sí. Pero bueno, mañana lo vamos a platicar más así, pero sí, así es como lo tienen que ver. Nada memorístico, nada es nada, incluso hasta cálculos, va nada, o casi nada. O sea, la probabilidad de que te toque un cálculo es mínima. De pronto para el KPI, diga como que KPI se podría orientar de acuerdo a las perspectivas. Exacto, o sea, te podrían preguntar eso, pero también no se busca que tú tengas esa memoria de, oh, sí, ahí te van las fórmulas, ¿no? Sino, Ah, sí, sino no. también a manera más como de explicación, ¿no? Exacto. ¿Va? Bueno, Sí, esa sí, es gracias. ese es un punto importante porque hay veces uno piensa que se centra es como en la fórmula y pues es más como que es lo que se quiere medir, ¿no es cierto? O sea, como cuál sería el resultado que uno requiere del análisis, ¿no? Exacto. De hecho, en lo general, te vas a dar cuenta que eh, si necesitaras algún tipo de cálculo en el examen, te van a dar la fórmula. No se espera que te la sepas de memoria. Pero ya nos ¿Va? dijiste que no, que no. No, o sea, obviamente hay una evaluación, como ustedes saben. Todos los profesores que damos esta materia, hacen sus preguntas, ¿no? O hacemos nuestras preguntas. Ah, ok. Entonces, bueno, preguntas. Pero en general, pues no. El 90% de ellas no son numéricas. Son muy pocas las numéricas. Y la numérica es un número pues muy light, ¿no? O sea, no es nada complejo. Listo, profe, gracias. ¿Ok? Gracias, Aaron. Hasta mañana. Pues mañana nos vemos. Por ahí nada más dicen, te van a pedir, Gloria, que sí lleves la calculadora. No, si lo haces en vivo, calculadora. Y si no lo haces en vivo, te van a poner la calculadora en la plataforma, ¿no? Llévala por cualquier cosa. Al final, por el nombre de la materia, asumen que es numérica. Pero como habrán visto también a lo largo de los temas, pues numérica no es, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, tú tráela porque sí te van a dejar traerla. Bueno, gracias, profe.
Ah, ¿Va? mañana. Nos vemos mañana. Cuídense. Gracias. Cuídense, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.